Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente de regreso aquí al auditorio. Vamos a seguir platicando. Ya me pusieron la mesa para entrar de lleno a aterrizar algunas de las cosas que considero son claves cuando estamos hablando de la importancia del bien dormir, ¿no? Y esto es más que nada, pues, algún análisis de los grandes retos que tenemos a nivel mundial al regresar a lo que de verdad importa y aporta la salud. Como todos sabemos, dormir, comer, respirar, tener salud mental, oportunidades de esparcimiento. Y pues bueno, el dormir es una pieza determinante de todo esto. Entonces, generalmente en los congresos nos gusta pensar que nosotros tenemos más peso del que realmente tenemos como médicos o como investigadores en el beneficio de la sociedad y de los pacientes. Pero no somos, si bien una pieza muy importante, igual que importante que las demás, parte de un ecosistema en el que podemos ver, de acuerdo a estos niveles de acción, aquí empecé hablando de oportunidades, nada más para salirnos de ese contexto y tratar de ver el panorama completo, que hay diferentes niveles en donde tenemos desde un individuo cuestiones genéticas, factores de riesgo, pero también hay cuestiones que tienen que ver con el concepto y el contexto social y físico, las relaciones que tiene una persona, pero además de esto hacia arriba ya tenemos cuestiones que podemos modificar con política pública, ¿no? El impacto de las instituciones y de las condiciones sociales. Entonces, aquí en esta parte es donde están las causas fundamentales que contribuyen a que tengamos tanta variedad y tantas diferencias en los desenlaces importantes. Entonces, el dormir mal, la inequidad y muchos de los problemas con los que nos encontramos no los vamos a poder resolver únicamente pensando en esta esfera. Necesitamos saber que pues aquí hay un esfuerzo conjunto que se tiene que llevar a cabo para poder lograr avances, ¿no? Y esto va muy de la mano pues de los programas a mediano y largo plazo que se van planteando desde la OMS y diferentes organizaciones. Entonces, nuevamente estas oportunidades, estoy empezando desde la parte de atrás de la plática, y precisamente es por eso, ¿no? El ponernos en contexto. Entonces sabemos que los factores individuales que tienen que ver con la genética, las actitudes, las creencias, los comportamientos, fisiología, psicología, las decisiones de los pacientes, está dentro de una esfera más grande, que son cuestiones nuevamente de política pública y planeación. Y ahí es en donde está el desarrollo urbano, las redes de familia, la cercanía de los puestos de trabajo, por ejemplo, que las colonias tengan parques o áreas de esparcimiento, las raíces religiosas, culturales, los factores de riesgo étnicos y cómo eso modifica las decisiones de comida, ¿no?, que podemos tener, y seguimos creciendo. Arriba de eso están los niveles a nivel de sociedad, ¿no? Y aquí es en donde la globalización y este tema de la revolución industrial, la luz, ¿no?, y estos factores que han ido incluyendo o alterando, como bien ponía el doctor Rosenthal, el cómo hay un antes y un después, ¿no?, desde los dispositivos, las redes sociales. Si nos vamos un poco atrás de eso, nuevamente las charlas de cronobiología, nuevamente la importancia de entender que estamos siendo nuestras conductas son en respuesta a los entornos en los que estamos. Entonces, ahora sí, vámonos a lo macro, con los retos que tenemos. Esta charla es precisamente de retos y oportunidades. Ya platicamos un poco de dónde tenemos que ver esto para entender cómo actuar. Y entonces, pues, el índice de competitividad es algo que se publica por parte de INCO. Les recomiendo revisar la riqueza de información y de marcadores que hay ahí, pero sabemos pues que México es un país con un riesgo de competitividad baja y que no es casualidad que muchos de los países que tienen mejor calidad de sueño y desde donde tenemos mucha la información epidemiológica, pues precisamente son países que tienen competitividades más altas. Pero hablar de competitividad no es hablar solamente de un parámetro de Producto Interno Bruto o qué tan feliz está la gente o que el tipo de economía que está ahí, sino más bien es también saber el entorno que conlleva a tener niveles altos, ¿no?, de competitividad. Y ahí, bueno, algo también es esa tendencia a la baja, ¿no?, que ha tenido México en irse rezagando en los indicadores de esos índices. Y aquí es nuevamente el reto que tenemos a la hora de política pública, ¿no? Esto es algo que no lo vamos a resolver en los consultorios y en nuestros laboratorios de
de trabajo, sino que lo tenemos que resolver como sociedad involucrando pues a los principales pues, a los expertos o a las diferentes áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, no es hablar de competitividad y cambios en esto, es hablar de desigualdad también, ¿no? México es un país de contrastes, tenemos mucha diversidad en comida, en cultura, y tristemente esa diversidad también va muy a la mano del desarrollo en las regiones, ¿no? Entonces tenemos regiones del país completas que son totalmente distintas desde expectativas de vida, criminalidad, escolaridad, acceso a salud, ¿no? Entonces, hablando de esto, justo los países más competitivos suelen tener menos desigualdad. Esta cuestión de coeficiente de Gini es un coeficiente en el que un país muy equitativo, obviamente no va a haber una utopía en la que todos los que están en la sociedad sean totalmente iguales, estaría en 0. En 100 son países en donde una sola persona concentra toda la riqueza. México, pues es de los países, bueno, pues ahí está ubicado, ¿no? En esa gráfica. Entonces, para tratar de ver el qué hay detrás de todo esto y ahora sí contextualizarlo a México, pues sabemos que tenemos un reto enorme, como ya mencionaba el doctor Mu, en cuanto a la sobrepeso y obesidad, esas prevalencias. Esto no lo vamos a resolver nuevamente midiendo a los niños y diciéndoles a los papás que hay que cuidar la dieta y hay que quitar la sal. Esto se va a resolver etiquetando los alimentos, cambiando los horarios de entrada a las escuelas, quizá teniendo fuentes de trabajo más cerca de donde viven las personas, para que precisamente los trayectos no sea un determinante al cual tenga que ver, por ejemplo, que los niños pasen poco tiempo con sus padres, o que tengan que estar comiendo no comida que puedan preparar en sus casas, sino quizá elecciones de comida que no sean las más adecuadas. Todo esto va muy de la mano de una red más grande de problemas. Si lo vemos en niños, sobrepeso, obesidad, en adultos, pues nuevamente, ¿no? La prevalencia, de acuerdo al ENSANUT, esta diapositiva también ya la comentó el doctor Rosenthal, pues es de 75% sobrepeso y obesidad en adultos en México, y vemos cómo esto cada vez ha ido aumentando más, ¿no? A comparación, o más bien viendo esa tendencia ascendente. Me regreso una diapositiva, en niños es todavía más alarmante, ¿no? Pero no nada más es el sobrepeso y obesidad, esto es un problema todavía más grande. México es un país en donde una gran proporción de la población está en riesgo de tener la seguridad alimentaria, o más bien está en riesgo de caer en no poder abastecerse de lo básico para poder subsistir y tener una dieta balanceada. Y eso tiene que ver nuevamente la diferencia en cuanto a las poblaciones rurales y las poblaciones urbanas, ¿no? Entonces, suena utópico pensar que vamos a tener un país en el que vamos a resolver todos los problemas de dormir poco, de tratar las enfermedades tan grandes como por ejemplo de prevalencia tan alta como diabetes, hipertensión, apnea de sueño, que de hecho por población, estudios poblacionales, está a la par al menos, si no es que más, que la prevalencia de diabetes, cuando tenemos problemas tan importantes como este, ¿no? Y nuevamente esto también ya se había tocado, no es casualidad que hablando de ritmos biológicos y hablando de la importancia del sueño y la labor que ha hecho la clínica de sueño de la UNAM a la par de los investigadores y de las demás clínicas de sueño del país, pues es que los patrones de alimentación no son los más adecuados, y esto nuevamente tiene que ver con estar trabajando y moviéndonos en parte en una sociedad en la que estamos privados de sueño, en la que estamos desfasados de nuestros cronotipos, pero también de disponibilidad y justo de políticas públicas que son muy laxas. Entonces, si hablamos de retos, nuevamente estamos platicando de cosas fuera de los consultorios, estamos platicando de cosas que nos están atañando como sociedad, y muchas de ellas, pues lo primero que tenemos que hacer es tener información confiable. Nuevamente, la INEGI nos proporciona estos datos, la Encuesta Nacional de Salud también es una muestra que es bastante confiable a la hora de ver estas discrepancias que tenemos en poblaciones rurales o urbanas. Y nuevamente, otro reto que ya se mencionó, suicidio. México es un país en donde las tasas de suicidio han ido creciendo. Entre el 2012 y el 2021 creció 40%,
Y aquí es donde podemos hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Hablábamos de competitividad, y no nada más es competitividad puesto como el desarrollo que puede tener una entidad o un estado, sino también lo que debe de haber detrás de un individuo para poder tener redes de apoyo, para tener un desarrollo pleno, ¿no? Eh, Irónicamente, si se puede decir de alguna manera, algunas de las entidades con mayor competitividad son de las entidades que tienen las tasas de suicidio más altas en el país, ¿no? Entonces, ahí hay varios fenómenos que seguramente aquí varios de nuestros colegas presentes podríamos platicar más al respecto de qué hay detrás de todo esto, pero algo que es muy claro es que la epidemia de trastornos de sueño que tenemos, muy de la mano de la epidemia de obesidad, que va muy de la mano de todos estos factores que han ido haciendo que tengamos cada vez una sociedad más desconectada del uno del otro, va influyendo de forma muy importante en cosas tan importantes como comorbilidades, el gasto público en salud que debiéramos de tener, o que tenemos más bien, pero que debería de ser mayor, pero también problemas como el suicidio, ¿no? Hablamos de horas de trabajo excesivas. Si bien hablar de cronotipos y de cronobiología y de sueño, pues aquí si lo vamos a la parte más elemental, estamos hablando de tiempo, ¿no? Y el tiempo es el recurso, pues, más importante que tenemos porque es finito, pero tradicionalmente decimos para ser productivo hay que hacer más. Y en realidad, si viéramos esa parte completa, pues tendríamos que ser más, un uso más adecuado de nuestro tiempo, y yo diría dormir más, o dedicar el tiempo adecuado a lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, nuevamente, los países más productivos o más competitivos no son los que trabajan más. Por ahí dicen, ¿no?, que no hay que trabajar más, hay que trabajar inteligente. Y nuevamente, pues quizá no es estar más tiempo despierto, sino balancear mejor lo que hacemos con nuestro tiempo despierto y priorizar lo que hacemos en el tiempo que hacemos de descanso. Importante, el dormir es parte del tiempo de descanso, pero no debe de ser el único tiempo de esparcimiento o pues, de introspección que tengamos. Entonces, fíjense cómo desde antes de la revolución industrial y al paso de este tiempo, muchas de las sociedades fueron disminuyendo el número de horas que trabajaba cada uno de los trabajadores anualmente, ¿no? Pero vemos que aquí hay países, y eso habla mucho del tipo de economía que tenemos, ¿no? Las economías más centradas a servicios típicamente trabajan menos en global, pero vemos cómo México, de esta muestra, México es el país con más horas de trabajo. Si eso lo juntamos con el impacto y el tipo de fuerza laboral que tenemos, empresas maquiladoras o en la que hay una industria en la que se requieren turnos de 24/7 también, estamos viendo que una prevalencia muy alta, una proporción muy alta más bien de nuestros trabajadores están trabajando en turnos que van rotando, y no nada más turnos. Está legislado cuánto debe durar una jornada de día, cuánto es la intermedia, cuánto debe durar una jornada de noche, pero algo que no está legislado es la forma adecuada y recomendable en la que se pudiera hacer de una forma mejor, ¿no? Y hay diferentes estrategias que duren más tiempo entre un turno y otro, o las más cortas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero la prevalencia de somnolencia, de insomnio y de percepción de calidad de sueño es mucho más alta en personas que trabajan en turnos. Y nuevamente, esto sin contar el cronotipo que tiene cada uno de los individuos. Y si hablamos de gente que está con somnolencia, pues obviamente ahí hay mucho menos productividad en las horas que estamos ahí, pero también más riesgo de accidentes. Entonces, falta una legislación adecuada en este aspecto. Igual eso, hasta que no logremos tener, individualizar, o más bien adaptar mejor la información científica que se va produciendo y acoplarnos a las normas que van evolucionando en otros países a México, pues vamos a seguir rezagándonos, porque esa parte de la competitividad baja, pues no es una cosa que se resuelva nuevamente en el escritorio de una persona, es una cosa colectiva, ¿no?, que tenemos que ir trabajando. Otro reto enorme es la desinformación que tenemos como sociedad, ¿no? Esta tabla se me hace bastante interesante. Aquí tenemos a nivel Estados Unidos, pues las cosas de las que se mueren las personas, ¿no? Enfermedad cardíaca, 30%, cáncer, 30%, accidentes vehiculares, 7%,
infecciones de vías respiratorias bajas, 7%, y ahí nos vamos hasta abajo, suicidio, un 8%, y vemos esa información cómo contrasta con lo que las personas buscan en Google, y vemos que la gente busca muy poco de enfermedades cardiovasculares. Sí hay ciertas búsquedas de cáncer, ciertas búsquedas ahí de accidentes vehiculares y demás, pero eso todavía contrasta más con lo que los medios de comunicación están abarcando, ¿no? Casi no se habla de enfermedad coronaria o cardiovascular y factores de riesgo, se habla un poquito de cáncer, pero vemos cómo se habla mucho más de terrorismo y homicidios y suicidios de lo que en realidad representa como causa de muerte. Ojo, aquí el mensaje no es, no hay que hablar de estos problemas que nos competen, sino más bien es que precisamente deberíamos de estar, o se debería de hacer una mejor cobertura y tener información pues, más confiable, ¿no? Si los 60% de las muertes son por dos causas, pues deberíamos de estar destinando por lo menos ese porcentaje a hablar de ellas y educar a ellas y de tomar acción en lo que sabemos que previenen esas causas, ¿no? Y ahí es en donde entra quizá la agenda de trastornos respiratorios, la agenda de insomnio, la agenda de privación de sueño, dentro de todas estas, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué tan bajo representados están en los medios de comunicación las diferentes cosas? Vemos cómo precisamente enfermedades renales, enfermedad cardíaca, abuso de sustancias, Alzheimer, enfermedades respiratorias, accidentes vehiculares, cáncer y diabetes están subrepresentados más de un 20%. Y vemos cómo, bueno, aquí nos alcanza a ver, pero terrorismo, homicidios, suicidios están sobre representados de forma importante. Entonces, si a nivel global nos morimos de, nuevamente, cáncer cardiovascular y demás, pues vemos las causas de muerte por factor de riesgo y aquí estamos, aquí es donde deberíamos de estar trabajando. Tabaquismo, hipertensión, contaminación, diabetes o niveles altos de glucosa en sangre, obesidad, abuso de alcohol, y muchas de estas tienen conexiones muy marcadas con el sueño. Entonces, algo que todos los que nos dedicamos a la medicina de sueño sabemos y cada vez no nos sorprende, que cualquier cosa que nos pregunten o que sepamos que vamos a tocar el tema, seguramente tiene una relación muy fuerte con el sueño y sería imposible separarlos, porque precisamente algo tan importante desde el punto de vista biológico y evolutivo tiene que ser importante en todo lo demás. Entonces, aquí desafortunadamente no estamos tomando en cuenta esto, ¿no? Cada vez dormimos menos, la privación crónica de sueño, cada década que pasa hay una tendencia a que como sociedad estamos durmiendo menos. La somnolencia excesiva diurna, nuevamente, la prevalencia, de acuerdo a este estudio, en México es del 31%, en la Ciudad de México, en Monterrey 21%. Entonces, nuevamente, somnolencia, ya sea por dormir poco, somnolencia ya sea por efecto de alguna enfermedad, somnolencia por efecto de trastornos respiratorios del sueño, por la causa que quieras, pero alguien que está durmiendo mal es alguien que tiene muchas más probabilidades de tener accidentes laborales, vehiculares. No es sorpresa que muchos de los accidentes que nos han marcado como sociedad han estado relacionados a errores humanos muy de la mano de errores por alguien que estuvo extendiendo sus turnos de trabajo o que estuvo privado de sueño, ¿no? Hay grandes tragedias, derrames de petróleo, accidentes, cuestiones como el Challenger, muchas cuestiones que si no ponemos atención a esto, pues se van a seguir repitiendo. El tamaño es muy grande, la prevalencia estimada de los trastornos de sueño, más o menos población general 40% ronquido, insomnio 30%, privación de sueño, ya vimos, son variables los números, pero del 10 al 20-30%, apnea de sueño, clásicamente usábamos este número, estudios más recientes nos lo aumentan a 10, 15, dependiendo de la población y edad, hasta un 30%, piernas inquietas, movimiento periódico de extremidades, y vemos cómo en algunas condiciones especiales como el embarazo se dispara la prevalencia de estas enfermedades, pero nuevamente también con el envejecimiento se dispara la prevalencia de algunas de ellas también. Entonces, algo que es tan común, no podemos estar hablando tan poco de ello, ¿no? Prevalencia en México de apnea de sueño, 10 millones de personas, más de la mitad de ellos, 5 millones con apnea moderada grave. Estas proyecciones son precisamente a nivel México.
Y aquí es la población que tiene México, 125 millones. Aquí están las coberturas, es otro reto enorme, ¿no? ¿Cuánta gente tenemos sin cobertura? Pero además de eso, justo las prevalencias, de acuerdo a esto, en el país, 6 millones de personas con apnea de sueño moderada grave. Estamos en la delegación de Coyoacán. Aquí en Coyoacán, nuevamente, ¿no? Tenemos 35,000 personas más o menos, de acuerdo a los datos del INEGI, en el 2020, y extrapolándolo a algunos de estos estudios grandes de prevalencia, ya sea el de Ben Jaffield o uno clásico de Peppard, en el que estamos viendo las incidencias y prevalencias tan altas que tenemos. Entonces, quizá no sería tan importante, obviamente es muy importante, si no tuviera desenlaces. Y estamos hablando que mucha cantidad de nuestra población está con apnea moderada grave, en donde la mortalidad, por ejemplo, 12 años, 15 años, es de un 40% si lo siguiéramos sobre el tiempo. Entonces, y eso es hablar de mortalidad. Si habláramos de comorbilidades, sería aún mayor el problema. Entonces, estamos tarde, si no incorporamos estas políticas, estamos apagando incendios, estamos haciendo control de daños, muchos de estos misiles ya salieron, muchos de los problemas, estamos nuevamente apagando estos incendios, y algo a lo que se debe en gran parte de esto es a la falta de comunicación entre todos los involucrados, ¿no? ¿Quiénes están involucrados para tener un sueño más saludable? Pues el personal de salud y los médicos, los investigadores básicos y clínicos, gobierno, organizaciones no gubernamentales, los encargados de administrar, ya sea políticas públicas, empresas, las aseguradoras, asociaciones médicas, industrias, pacientes y universidades. Hasta que no logremos trabajar y tener una agenda común a plazos más largos, difícilmente vamos a lograr revertir pues, lo que estamos observando ahorita. Entonces, una oportunidad enorme que tenemos es la contribución a conocer mejor las enfermedades, conocer en los diferentes puntos donde podemos actuar para poder traer impactos que sean en verdad favorables, ¿no? Brincarnos de la prevención terciaria a prevención primaria y favorecer un desarrollo más adecuado de todos. Y nuevamente, si tenemos a los jugadores adecuados, con una estrategia adecuada, conociendo a los problemas y enemigos adecuados, podemos diseñar estrategias que intercepten el problema mucho antes, ¿no? De que salga y que nos esté pues, impactando, no tanto. Entonces, les agradezco mucho el espacio, espero que sigamos disfrutando de este gran evento. Nuevamente felicidades a la clínica por sus 25 años y pues muchas gracias.